Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Quién les habla? John Ler Silveira. Bienvenidos a Crisanta Garden World, un espacio diseñado para que ustedes y nosotros aprendamos y compartamos de este fascinante mundo de la jardinería y específicamente del cultivo del bonsai. En el capítulo de hoy vamos a hacer una introducción para aquellas personas que aún cuando les encanta el cultivo del bonsai no se han atrevido o no han incursionado en el arte y en el cultivo del bonsai como tal. Para lo cual, mi propósito de esta charla que vamos a compartir es que ustedes conozcan cuáles son los 5 estilos básicos del bonsai. Primero y principal, debemos definir un bonsai como un árbol que está colocado en una bandeja. No es cualquier planta que nosotros coloquemos en una bandeja de bonsai, sino que son especies que deben cumplir con ciertos requisitos o con cierta norma. En este caso es que posean madera o que posean leña o que sean semileñosos. Y aparte de esta característica, que sean árboles que sean perdurables en el tiempo. ¿Por qué tienen que tener esta característica? Primero porque es imprescindible que una vez que nosotros empecemos o tomemos la decisión de diseñar y de cultivar uno de estos hermosos arbolitos, estos árboles perduren en el tiempo, que sean especies que sean longevas o que tengan una vida muy larga, ya que sería muy triste estar trabajando un bonsai aproximadamente 5 o 6 años y que luego ese arbolito 2 o 3 años se muera porque es una especie de vida corta. Entonces, una de las primeras características con las cuales deben cumplir las especies seleccionadas para este cultivo es que sus vidas sean perdurables y que sean muy largas. Hay bonsáis de extrema data que datan hasta de 2000, 3000 años de edad y son árboles que son especímenes que son patrimonios de la nación en la cual están cultivados. Esto para que ustedes tengan una idea de lo larga que puede ser una vida y duradera que puede ser la vida de uno de estos arbolitos en este tipo de cultivo. Para comenzar y para definir el primer estilo básico de los cuales vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar del vertical informal o moyogi, que es el nombre japonés con el cual se define este estilo de bonsai. El moyogi no es más que un árbol cuya base o cuyo ápice trata de coincidir con la base, pero en su tronco tiene sinuosidades o curvaturas desde el inicio o desde su nacimiento hasta la punta o hasta el ápice. Estas curvaturas pueden ser suaves y delicadas, como pueden ser muy sinuosas y tortuosas, que es la palabra que se utiliza, simulando un árbol que ha sufrido los embates del tiempo y ha tenido que inclinar su tronco hacia un lado o hacia el otro para poder equilibrar el peso de sus ramas, y eso lo ha obligado a curvar la trayectoria de su tronco. Es uno de los estilos más populares en lo que es el arte del bonsai y uno de los más fáciles de lograr, porque a pesar de que cumple con ciertas normas y reglas, como ya vamos a ver más adelante, también podemos tener muchísima libertad con respecto al diseño de este tipo de arbolitos. Como pueden ustedes observar en esta mesa, este que está acá es un vertical informal y este que observamos aquí adelante también lo es. Entonces, ambos cumplen con la norma de ser un vertical informal, pero tienen formas distintas. Eso va a depender de la especie que seleccionemos, de la etapa del árbol en la que nosotros decidamos trabajar este tipo de arbolitos. Por supuesto, podemos tener árboles rescatados en la naturaleza cuyos troncos ya cuentan con estas características y no los podemos modelar, sino que debemos adosarnos al modelo y al diseño principal del árbol como nosotros lo estamos rescatando de la naturaleza. O en algunos casos podemos adquirir plantines, como en este caso que vemos acá, ¿verdad? Que es un plantín de Buxus serpenvirens o de Bog, como lo conocemos en el mundo de la jardinería, y que lo podemos adquirir en cualquier garden center o en cualquier vivero, y desde muy temprana edad podemos comenzar a modelar su tronco, ya que una de las características que nos pueden frenar o que nos pueden limitar al momento de nosotros modelar un árbol es precisamente el estado de lignificación o de dureza que tenga su tronco al momento de nosotros querer darle el estilo o la forma. Para ello, ustedes, conjuntamente conmigo, van a aprender a seleccionar cuáles especies y en qué etapas de crecimiento se pueden alambrar y se pueden cultivar con un tipo de entutorado o con otro. No así, por ejemplo, en el caso de las suculentas o de la Portulacaria afra o monedita como la conocemos acá, que es este que está acá, esta especie no soporta el alambre, ¿ya?
nosotros podemos ver que a pesar de que es un arbolito que también tiene su tronco grueso y desarrollado, ¿verdad? Su corteza es muy frágil y es muy susceptible a marcarse cuando utilizamos el alambre. No así otras especies que son mucho más resistentes, como el caso del olivo o la olea europea o algunos otros árboles que son más leñosos y que nos permiten colocarle ese tipo de entutorado. Entonces, para aquellas personas que están con el ánimo de iniciarse en el mundo del bonsái, les recomiendo que primero aprendamos a seleccionar qué tipo de especie queremos desarrollar como bonsái. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo quiero cultivar una ceiba en bonsái o un palo borracho, como lo conocen en el país en el que estamos, desde el cual también les doy la información. Estamos transmitiendo desde Chilecito, La Rioja, Argentina, para todas las personas que están en otros países y que también van a ver este video. Y aquí ese tipo de especies, la familia de las ceibas, se le conoce como ombú o palo borracho. Y es un árbol que tiene un tronco bastante desarrollado y que tiene unas hojas muy grandes. Y otra de las características con las que debe cumplir el cultivo del bonsái es que su hoja sea muy reducida o muy pequeña o que tenga la capacidad de reducirla. Ya que esto, como en el caso del buxus, ¿verdad? Podemos ver que es un árbol que son hojas, voy a poner mi mano acá detrás para que lo observen, que son hojas muy pequeñas y que pueden permitir trabajar árboles desde muy baja estatura hasta una estatura bastante desarrollada. ¿Qué pasa con el tamaño de la hoja y el tamaño del bonsái que nosotros deseamos cultivar? Mientras más grande sea la hoja, va a tener que ser mayor la altura del árbol para que se vea equilibrado y para que sea proporcionado con respecto a donde lo vayamos a colocar o cómo lo vayamos a cultivar. Siendo que el bonsái también se cataloga o se clasifica por las alturas. Hay bonsái que son muy chiquitos, de muy baja estatura, que pasan a la categoría chito. Hay otros que son mames, que son un poquito más grandes, y ya les voy a decir después cuáles son las alturas entre las cuales se pueden catalogar cada uno. Y está el bonsái ya entre 40 y 50 centímetros de altura, que es uno de los más populares. Y están los macro bonsái, que pasan de 1 metro hasta los 2 metros de estatura. Y aún con 2 metros de estatura y en una bandeja de bonsái se puede cultivar como bonsái. Bueno, vamos a definir ahora. Y lo otro que les quería decir, las bandejas para bonsái pueden ser muy variables, de distintos materiales. En este caso podemos observar bandejas como esta, que son bandejas fácilmente adquiribles en cualquier vivero o en cualquier centro de jardinería, y también ustedes pueden optar por fabricar sus propias bandejas, como en este caso que hice yo, una bandeja de piedra, ¿verdad? Que también sirve para el cultivo y se presta, porque lo interesante es que el bonsái sea un arbolito que esté cultivado en una bandeja, es decir, en una maceta de poca profundidad. Eso le va a dar muchísimo más carácter de bonsái y muchísimo más vistosidad a la hora de que ustedes puedan disfrutar estos preciosos arbolitos. El otro estilo, que es aparte del vertical informal, es el vertical formal, que a diferencia del vertical informal, su tronco tiene que coincidir su base con su ápice. Un ejemplo, más o menos para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy hablando, sería este arbolito, ¿verdad? Que es un árbol cultivado en maceta, que todavía no se ha pasado a la bandeja, pero que cumple con esta norma. Si nosotros nos ponemos a ver, el ápice coincide perfectamente con la base del tronco y el tronco no tiene absolutamente ninguna curvatura en su trayectoria. Es decir, es un árbol totalmente recto. En este caso, en la naturaleza, pudiéramos buscar la similitud como crecen los pinos o las coníferas, que son árboles de troncos súper derechos y que son árboles que generalmente o en condiciones normales de desarrollo no optan por generar curvaturas en su tronco. Y los otros estilos que tenemos son el tronco inclinado, el semicascada y el cascada, que son otros estilos que los vamos a estar viendo en futuras entregas que les voy a hacer, y también vamos a ir aprovechando para modelarlos y para que ustedes disfruten, no solamente aprendiendo de qué se trata el estilo cascada y el semicascada, sino que para que también compartan conmigo cómo poder desarrollar este tipo de cultivos. Así que
Mis amigos, les deseo una feliz tarde, gracias por su atención y para la próxima entrega nos estamos viendo y no se pierdan el próximo capítulo de Crisanta Garden World. ¿Quién les habló? John Ler Silveira. Que pasen muy feliz tarde, que Dios los bendiga.